Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy transmitiendo desde mi casa. En estos días estamos de vacaciones y tenemos la oportunidad de poder transmitir desde la comodidad del hogar y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Esta mañana vamos a estar hablando de un despertar espiritual. El tema que vamos a estar compartiendo esta mañana es en realidad titulado Medios Ordinarios del Avivamiento. Pero este medio ordinario de avivamiento trae un despertar espiritual. Así que estoy muy agradecida con Dios porque nos presta la vida para estar acá y le doy gracias al Espíritu Santo también por la escuela en la que nos ha llevado paso a paso, enseñándonos de Él, de su misericordia, de su persona, de su favor, de lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para que la palabra sea una buena semilla en nuestros corazones, que no regrese vacía y caiga siempre al tiempo exacto para que dé un fruto abundante. Buen Dios, en esta hora te doy gracias, te doy muchas gracias. Infinitamente agradecidos estamos, Señor, por tu bondad. En esta mañana, soberano Dios, queremos pedirte, Señor, que nos perdones de toda falta, de toda ofensa, Señor, de toda transgresión. Pedimos, Señor del cielo, que tú seas purificando nuestros corazones con el agua de tu palabra, que tu palabra venga a ser como ese río impetuoso, ese río con una corriente fuerte, esas corrientes que lo arrastran todo, Señor, que así de fuerte sea la corriente de tus aguas y se lleve todo lo que es impuro, todo lo corrompido, todo lo que impide que demos crecimiento, madurez, fruto, todo lo que impide que manifestemos las cosas del Espíritu, Señor, las riquezas de tu reino. En el nombre de Jesús, en esta hora vengo pidiendo, Señor, que el agua de tu palabra venga a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos, a vivificarnos, que el agua de tu palabra, Señor, venga a darnos fuerza, rehabilitamiento. En el nombre de Jesús, vengo suplicando, Señor, que nos sumerjas muy adentro, que no quede el agua hasta los tobillos ni hasta las rodillas, que no quede hasta la cintura, Señor, sino que nos sumerjamos hasta la coronilla de nuestra cabeza, Señor, para que seamos totalmente sanados y poder ser usados, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para la expansión de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu nombre alabado y exaltado, hoy, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, oro por el que está débil, dale fuerzas. El que está triste, Señor, vístelo de alegría, llena sus labios de alabanzas, de exaltación a tu nombre, de himnos, de salmos, y que en medio de esa adoración sea vivificado su espíritu, Señor. Aquel que está desahuciado espiritualmente y físicamente, sopla, Señor, tu aliento de vida y vivifica los huesos, los órganos, las coyunturas. Vivifica, Señor, el ser entero de esa persona y levántalo para que proclame tu grandeza, Señor, donde quiera que esto suceda. En el nombre de Jesús, buen Dios, oramos por aquel que ha claudicado, que ha sido confundido por el enemigo y ha soltado la fe, Señor, para que tú le levantes una vez más. Dice tu palabra que si caemos, para ti caemos y el justo se levanta, Señor, por la fe. Por eso pedimos esa porción de fe necesaria para que vuelva a ponerse de pie, para que vuelva a levantarse en tu nombre, Señor, y en tu nombre testifique de tus maravillas, que dé testimonio de que tú eres el Dios que le hace de la nada maravillas, el Dios de los imposibles, el Dios que abre camino, el Dios de oportunidades, el Dios de misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi buen Señor, y alabo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es tiempo de un avivamiento, en otras palabras, de un despertar. Amén. Es tiempo de un despertar. De verdad que es tiempo de un despertar. Entonces vamos a estar hablando acerca de los medios ordinarios del avivamiento. O sea, ¿qué nos lleva a un avivamiento? Por muchos años
he seguido avivamientos. Yo creo que desde el 2003, 2004, cuando se comenzaron a dar las redes sociales, poco a poco empecé a encontrarme con material que hablaba acerca de avivamientos y empecé a ver documentales y a leer libros, a leer biografías y me impresiona lo que Dios puede hacer y me apasiona. La verdad que se cumple lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esos avivamientos han dejado una gran huella, una cronología de eventos admirables donde ves la mano de Dios moviéndose como se movió cuando liberó a Israel de Egipto, haciendo maravillas y grandes proezas y prodigios y milagros. Y eso me hizo sentirme como Gedeón. Yo oigo de este Dios maravilloso, pero quiero conocerle en esa etapa, conocerle en esa faceta. Pero quiero confesar de que creo que la ignorancia, de verdad, y hoy sí voy a ser completamente honesta, transparente en este tema, porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus pasos marcados y explican y manifiestan dónde está la persona y por qué está la persona donde está. Entonces, cuando yo empecé en la iglesia y veía en la palabra de Dios que decía que todos podíamos ir y poner manos en los enfermos y orar por ellos y sanarían, en verdad que al leerlo yo lo creí. Pero cuando empecé a querer practicar eso, encontré un liderazgo que me decía que no todos pueden hacerlo, solo los ungidos, solo los llamados, solo los elegidos, solo un grupo específico puede hacer eso. Y nunca me encontré dentro de ese grupo específico, pero había algo en mi corazón que ardía por llevar a manifestar lo que yo estaba leyendo. Si alguien está triste, ore por él. Si alguien está enfermo, ore por él. Si alguien está necesitado, ore por él. Y Dios, que es grande en misericordia, va a hacer algo en esa persona. Pero cuando yo compartía lo que yo entendía de lo que leía en la palabra y me decían lo contrario, como que vino a cortar mi fe, vino a amputar. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Amputó mi fe y me puso un límite y me puso muchas preguntas y entré en una etapa de, no de duda, pero sí de, bueno, ¿y cómo llego a ese nivel? ¿Cómo avanzo a esa faceta de la vida cristiana para poder hacer lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer? Porque yo leo que aquí dice todos debemos ir a ser discípulos, todos debemos ir a predicar las buenas nuevas de salvación, a todos, al que cree, estas señales le seguirán. Entonces yo decía, pero yo creo. Entonces la falta de guianza, la falta de tutoría, la falta de experiencias de la persona que nos estaba guiando, una persona que no tiene este tipo de hambre o este tipo de experiencias, siempre va a querer tener control de la situación y va a poner un bozal y un límite a aquel que se quiere salir de lo explicable, ¿verdad? Porque una vez que entras a lo sobrenatural, todo es inexplicable. Entonces, pasado el tiempo, y la verdad que el no ser empujado a crecer espiritualmente es un gran problema. El no ser impulsado, al no ser ah, dirigido hacia ese crecimiento espiritual, trae mi esposo le llama un enanimiento, o sea, te quedas enanito. Nos quedamos enanitos en la fe, nos quedamos chiquitos, nos quedamos como niños, como infantiles, siempre comiendo leche y nunca alcanzando el alimento sólido. Entonces, ahorita que yo estoy estudiando para ser maestra, ahorita que yo estoy estudiando para poder enseñar a niños con disabilidades, entre todas las clases que he recibido, yo entendí una cosa, que lo que el niño aprende, lo aprende a base de la repetición. Cuando el niño empieza a moverse, descubre que el movimiento repetitivo le da fuerza.
Entonces empieza a moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, y este tipo de movimiento lo lleva a impulsarse cada vez más fuerte y en un giro más fuerte va a lograr tal vez impulsarse hacia arriba. Y es donde de repente decimos, oh mira, el niño ya se da vuelta. Oh mira, el niño ya se puso con sus con sus dos manitas y sus pies en posición de cuatro. Ya nada más es que se empuje hacia atrás y se va a sentar. Ah, mira, el niño ya se sienta con más rapidez. Mira, ya el niño ya no nomás se sienta, sino que ahora se arrastra. O ahora descubrió que puede mover una mano enfrente de la otra y está gateando. Y empezó a gatear despacio, pero ahora va a una gran velocidad. El niño ya descubrió que puede poner la mano arriba de un mueble y ahora se está impulsando hacia arriba y ahora se está poniendo de pie. Y ahora el niño ya descubrió que puede ponerse de lado y soltarse y detenerse con una mano. Entonces, esos movimientos repetitivos de repente le enseñaron al niño que podía balancearse sin sostenerse, que podía dar un paso y luego dos, que podía tener más estabilidad y después correr, al grado que después se vuelve tan natural que el niño se levanta y camina o el niño corre. Y conforme comienza a crecer la velocidad de esa carrera aumenta. Entonces, en el cristianismo es igual. Llegas por el oír a la fe y la fe se va aumentando por continuar oyendo. Entonces, es esa práctica repetitiva de oír, pero no se debe de quedar solo en el oír. Por eso dice el libro de Santiago que toda la fe que no lleva obras es muerta. O sea, necesitas oír y practicar. Por eso en el mismo libro dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que llevarlo todo a la práctica. Porque en realidad hemos tenido una escuela que nos ha enfrascado en una mentalidad tan limitada, donde si no aprendemos a practicar, nunca vamos a entender que el registro que tenemos nos limita. El registro que tenemos es tan fuerte que nos inmoviliza. El registro que tenemos en la mente es tan fuerte que decide qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Entonces necesitamos avanzar y la única forma de avanzar es oyendo, creyendo y practicando. Oyendo, creyendo y practicando. Entonces lo primero que debemos de entender es que el alimento del cristiano es la oración. Entonces, la oración es la base donde Dios te va a equipar. ¿En qué sentido? Va a quitar todo lo que nos sirve. Es en la oración donde viene la limpieza. Es en la oración donde viene la entrega. Es en la oración donde te despojas, te vacías, porque si no te vacías, no hay espacio para que te llenen. Entonces tienes que vaciarte primero y vaciarte primero y vaciarte primero. Y cuando Dios ve que puede empezar a confiar, empieza a llenar de lo sobrenatural, de su divinidad, te empieza a confiar su riqueza. Es en ese despojarse que Él empieza a ver la disposición de uno de valorar. A veces le ponemos pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Jesucristo pagó el precio. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Se despojó de toda su gloria. Se despojó de su divinidad. Se empobreció para enriquecernos. Entonces, cuando Él decide despojarse, ese despojarse le permitió que ahora nosotros aprendamos que también nosotros debemos de despojarnos. Y Él se dejó de llenar. ¿De qué se dejó llenar? De la voluntad del Padre. Él decía, yo no hago nada si no es lo que veo. Yo no hago nada si no es lo que oigo. Yo no hago nada más que lo que Dios me dice, que eso es lo que tengo que hacer. Entonces muchas veces, si no entramos a ese desprendimiento, no vamos a poder entender el camino de Dios. Entonces, la repetición de escuchar, pero también de practicar. Voy a ir a orar por un enfermo, no sanó, voy a regresar al lugar secreto. Señor, tú dijiste que estas señales seguirían a los que creen en ti. Y he puesto las manos sobre los enfermos y nos sanan. Yo creo en ti, Señor. Si me falta fe, aumenta mi fe. Si me falta madurez, ayúdame a llegar a ese nivel de madurez. Pero no me quiero quedar niño toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso era lo que me sorprendía a mí del testimonio de Lindsay, ahora de Lindsay de Font, este sábado pasado. Hoy es, ¿qué día es hoy?
Ya le voy a decir que ya es hoy. Hoy es 1 de julio, lo que quiere decir que el 29 de junio ella estuvo de cumpleaños y le hicieron un honor al Espíritu Santo. Y ella hablaba de que la escuela que ella tuvo fue por el Espíritu de Dios, porque donde ella estaba creciendo y desarrollándose, no creían en lo sobrenatural, en la divinidad de Dios manifestada en este tiempo. Entonces les pidieron que se fueran de la iglesia. Y una vez que salieron de la iglesia, el Espíritu de Dios tuvo toda la libertad de venir a enseñarle. Entonces no tuvo nadie que le dijera, así no. Me imagino que ha de haber cometido errores, sí, pero el mismo Espíritu de Dios vino a enseñar. Amén. Ahora, este no es doctrina, es solo un pensamiento que yo he estado procesando en mi cabeza en cuanto a la manifestación de un avivamiento, en cuanto a los medios ordinarios del avivamiento. Ordinario porque es lo que todo cristiano debería de estar haciendo, que es creer en Dios y creerle a Dios. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy, con eso dicho, que es un despertar espiritual. Entonces, un avivamiento en términos cristianos se refiere a un despertar espiritual. Este despertar espiritual sucede en un determinado lugar a una determinada persona. Siempre comienza con una persona, ¿verdad? Entonces, este despertar espiritual trae una renovación y trae movimiento. Entonces, yo he puesto el ejemplo con anterioridad que toda la agua que no se mueve es agua estancada. Y toda agua estancada no tiene vida. Y cuando pierde vida empieza a oler mal, empieza a dar mal aspecto. No es una agua servible, no pueden vivir animales en ella porque no sirve el agua, no tiene oxígeno, no tiene minerales, no da alimento. No se puede usar para limpiar porque es un agua sucia. No se puede usar para beber porque está contaminada. Es una agua inservible que está allí, pero no se puede usar para nada. Entonces muchas veces podemos tener, y lo digo con mucho respeto, y lo digo por mí, podemos tener en nombre de que vivimos, como dice el libro de Apocalipsis, pero estamos muertos. Podemos tener nombre de vida, pero en realidad no tener vida. Entonces es como tener el que haya venido el Espíritu de Dios, se haya derramado de su agua, de su vida sobre nosotros, pero a nosotros no corresponder a lo que Él inicialmente está haciendo en nosotros, le damos muerte al agua que Él ya depositó en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios está representada por el agua. Entonces viene la palabra de Dios, que es el agua del Espíritu, y se es depositada en ti, pero si no la creemos y no la llevamos a la práctica, esa agua se estanca, huele mal y se vuelve inservible. Entonces, cuando nos ven, no nos ven como hijos de Dios, como cristianos, como portadores de vida, sino más bien como un agua estancada que da mal olor, porque seguimos entonces en los viejos rudimentos, en la vieja manera de vivir y no en la nueva manera de vivir. Por eso es que el despertar espiritual trae renuevo y trae también movimiento. Necesita haber movimiento para que sea considerado un avivamiento. Amén. Entonces vamos a leer la siguiente porción. ¿Qué es un avivamiento? Es la presencia cercana de Dios dando nuevo poder al evangelio y rescatando, quiero hacer una corrección ahí, a las personas del pecado a través de la gracia. Avivamiento es el Espíritu Santo sensibilizando las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanzas y oración, amor y alegría. Son obras de obediencia y servicio e inactivas de alcance e intercambio. Voy a leer esta última frase una vez más. El avivamiento es el Espíritu Santo sensibilizando las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe, de arrepentimiento, de alabanzas, de oración, amor, alegría y obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio.
Entonces, eso es un avivamiento. El famoso predicador Martin Lloyd Jones dijo sobre el avivamiento lo siguiente, y lo voy a compartir con usted. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos, pero de pronto son conscientes de su presencia. Y quiero explicar esto, lo que él está diciendo. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes que están reunidos y que de pronto son conscientes de su presencia. El Espíritu de Dios está en todo lugar. La palabra lo enseña. Él está en todo lugar. Él lo llena todo en todo. Es tan alto que no puedo estar arriba de él. Es tan ancho que no puedo estar afuera de él. Es tan bajo que no puedo estar abajo de él. El amor de Dios es maravilloso. Entonces no podemos estar fuera de él. Él lo llena todo en todo. Por eso es que todo viene de él y todo vuelve a él. Todo es por él y para él. Lo que sucede es que aunque Él está en todo lugar y todo lo conoce, todo lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso, ¿verdad? Él conoce el pensamiento, dice la palabra, antes de que baje a nuestra mente. Aunque sea así, el Espíritu de Dios no se deja sentir todo el tiempo. No se deja sentir también por todos, ¿verdad? Aunque Él está allí y yo he descubierto conforme el caminar te dice, yo he estado ahí. ¿Te recuerdas aquella ocasión? Sí. Y tú pensaste que estabas sola, sí, yo estaba allí. Yo estaba ahí contigo y recuerdas y dices, oh, wow, yo recuerdo haber sentido esta consolación o recuerdo haber sentido este sentimiento, esta presencia. En verdad, Dios estaba allí. Entonces, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros, pero no siempre se deja sentir, no siempre se deja palpar, no siempre se deja tocar. Amén. Entonces, la esencia de un avivamiento es que el Espíritu de Dios está presente en la reunión de creyentes y los creyentes pueden ser conscientes de que Él está allí. Y podemos ser conscientes de que Él está ahí porque Él nos deja saber, Él nos deja entender. Es como que se quitara un velo, se quita el velo para que podamos ver. Amén. Entonces, en la historia, yo tengo aquí 18 grandes avivamientos donde el Espíritu de Dios se ha derramado a diferentes grupos de personas. En el año 730 al 1755 hubo un avivamiento que se le llamó el Gran Despertar. En 1790 a 1840 hubo un segundo avivamiento que se llamó el Segundo Gran Despertar. Y ese avivamiento se apagó y en 1814 hubo un avivamiento que se llamó Rebel. En 1831 los hermanos de Plymouth tuvieron un avivamiento. En 1843 Escocia tuvo un tercer avivamiento que se llamó también el Gran Despertar. En 1857 al 60 hubo un avivamiento que le llamaron reuniones de oración. En el año 1858 hubo otro despertar que se le llamó Australia. En 1859 hubo un avivamiento que le llamaron Ulster. Y en 1890 hubo otro que se llamó Transilvania. En 1904 al 905, avivamiento de Gales, que se impactó al mundo entero, el avivamiento de Gales. Amén. 1906, un avivamiento pentecostal. 1907 al 10, el Pyongyang. En 1930, Ballon Call. 1970, Jesus People, que fue en el tiempo de los hippies. 1977, Melanesia. Y 1960 al 80, cuarto gran avivamiento. Este de Jesus People fue una iglesia que dejó que el Espíritu de Dios se moviera con libertad y había bautizos masivos. Incluso hay un documental de este evento en Netflix, así que si usted lo quiere ver, lo puede ver allí. Bien, entonces, ¿cuáles son, después de ver todos estos avivamientos a través de la historia, cuáles son esos medios ordinarios que llevaron a estos
rompimientos, a este abrir de velo, a este avivamiento, a este despertar espiritual. Y yo encontré los siguientes. Lo primero fue el arrepentimiento. El segundo medio de avivamiento es la oración, acompañado con la lectura de la palabra. La adoración es medio de avivamiento. El congregarse es el otro medio de avivamiento. Y la búsqueda de la voluntad de Dios para ese momento histórico en particular, acompañado junto de evangelismo al aire libre. Estos son los medios ordinarios del avivamiento. Y si usted lo puede ver en el libro de Daniel, cuando él quería que el pueblo de Dios fuera tocado por la misericordia de Dios, él entró en ese arrepentimiento, entró en un confesar de pecados generales y ancestrales. Y Dios escucha la oración de Daniel y envió socorro. El ángel le dijo, desde que empezaste a orar, salí a responder lo que pedías. Pero el ángel, la potestad de Persia, el príncipe de Persia, me detuvo por 21 días. Entonces, el hecho de que tú perseveraste en la oración, el hecho de que tú perseveraste pidiendo lo mismo, es que pude llegar a ti con la respuesta necesaria. Entonces, la oración debe de ser constante, debe de ser sin cansancio, debe de ser repetitiva, clamando lo mismo, confiando en que Dios la va a contestar. Yo recuerdo que dentro de todos los avivamientos que yo estudié, en uno de los documentales mencionaron que antes de que llegara el avivamiento en Azusa, se estuvo orando por 100 años. 100 años estuvo orando por un avivamiento. Entonces, un hombre que tomó esa oración poco antes de que llegara el avivamiento a este lugar, él dejó un registro de que había aprendido de otras personas que estaban orando por un avivamiento por la ciudad de Los Ángeles. Cuando él oye la historia, él retoma esa misión y ora hasta el último día que Dios le dio vida. No lo logró ver con sus ojos, pero la siguiente generación llevó la antorcha del avivamiento. Así que es impresionante. La oración tocando la puerta de Dios, porque dice la palabra que si toco, Él va a abrir. Y si pido, Él va a dar. Y si busco, voy a encontrar. Y Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Él lo que ha dicho lo va a hacer. Así que es tiempo de que tú, donde tú estás, comencemos a orar por un avivamiento personal, por un avivamiento en el hogar, por un avivamiento congregacional. Amén. Que vaya acompañado de la lectura de la palabra. Porque Santiago dice que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Entonces, si va acompañado de la lectura de la palabra, no solo estamos encontrando la voluntad de Dios en la lectura de la palabra, sino que al mismo tiempo nos está limpiando. Nos va a preparar el corazón para que esté en la actitud correcta. Antes de conectarme, estaba mirando la biografía de un futbolista coreano muy famoso que cuando llega a su país lo reciben como que fuera el líder de esa nación, con mucha cortesía y muchos honores. Y el futbolista es tan humilde, cuando le hacen una entrevista, toma los micrófonos con mucho respeto, los pone abajo con mucho respeto. Y un día le preguntaron que por qué él hacía eso y él dijo que entendía que la fuente de trabajo de esos periodistas era esa entrevista. Entonces él quería dar la mejor entrevista y con el mayor respeto posible para que ellos continuaran pudiendo proveer para su familia. Entonces la humildad del futbolista asombra a muchos. La humildad del futbolista deja a muchos boquiabiertos porque no es típico de ver algo así. Entonces, eso nos deja ver la importancia de que el corazón sea limpiado y llevado a la humildad y de que sea limpiado y sea llevado a la pureza. Y ningún hombre puede limpiar su propio corazón, ningún hombre puede limpiar su propio caminar, ningún hombre puede quitar ni añadir. El único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios para que a Dios sea siempre dada la gloria. Amén. Entonces, la siguiente parte es congregándonos. No podemos dejar de congregarnos. Dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, el dejar de congregarnos es dañino, ¿verdad? Si usted se arrancara una uña
esa uña duele. Y aunque va a sanar, va a quedar el espacio vacío de esa uña que está ahora faltando allí, ¿verdad? Y esa parte, esta uña protege esta parte del dedo. Entonces, ahora sin uña, esa parte que ahora es solo carne, queda sensible, irritante, tal vez fácil de dañarse, más que los otros dedos que sí tienen las uñas completas. Entonces, cuando falta un miembro del cuerpo de Cristo, esa parte queda sensible, sigue funcionando, sigue avanzando, pero no a totalidad, no como Dios diseñó. Que esto es tan esencial entenderlo porque a veces pensamos, ¿qué importa si hoy no voy a la iglesia? ¿Qué importa si no me congrego? ¿Qué importa si ya no hago lo que me corresponde hacer? ¿Verdad? Entonces, para unos es como, no importa, es solo church. Pero los que entendemos que no es solo church, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y tú como parte del cuerpo eres importante y es esencial tu presencia, es necesaria tu presencia, porque tú haces una función que nadie puede hacer. Tú haces una función que nadie puede tomar tu lugar. Otro puede hacer la función, pero nadie puede reemplazarte a ti. Tú eres único. Tú fuiste diseñado para hacer esa función a una forma específica. ¿Verdad? Mira lo que dice Efesios 5:14. Despertad los que durmáis, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Mira que hay otra porción que dice, levántate de los muertos, ah, levántate tú que duermes y te vivificará Cristo. No recuerdo bien esta traducción, pero en Efesios 5:14 aquí dice, despertad los que durmáis, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, ¿verdad? Entonces, aquel que no está levantado en movimiento, en acción, no está en la luz. Entre más te acerques a la luz, más vas a poder ver tu condición y la necesidad que tú tienes de Dios y la necesidad que otros tienen de Dios. Entre más te acerques a la luz, más vas a entender qué tan pesada es la tiniebla a la que tienes tú que prepararte para llegar y llevar esa luz. Cuando no nos acercamos a la luz, entonces estamos todos en tinieblas y estar en tinieblas no nos permite ver la realidad y no nos permite entender lo importante que es orar, lo importante que es clamar, lo importante que es interceder, lo importante que es gemir, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Santiago 4:8. Avancemos un poco. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios y Él se va a acercar. Yo creo en esa palabra y creo en esa promesa que si me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Pero dice pecadores, por eso decía, si no estamos cerca de la luz, estamos practicando pecado y no nos damos cuenta porque la luz no lo revela, porque no hay luz suficiente para que revele lo que estamos haciendo mal. No hay luz suficiente para que nos deje ver lo que tenemos que cambiar. Si yo me maquillo en lo oscuro y así al tanteo voy a pensar, todo está bien, ya me he pintado los labios por 20 años, yo creo que ya sé más o menos lo que debo de hacer y confío en mis habilidades y me maquillo y de repente salgo a la luz y saber que tengo la raya por aquí, el labial por acá abajo, los colores todos donde no van. Entonces diría, "Oh, yo creo que debí haberme acercado a la luz y haber puesto un espejo para ver exactamente lo que tenía que hacer". Bueno, así es la palabra de Dios. Es un espejo donde nos vemos a nosotros mismos y decimos, wow, tengo que limpiar esto. Y es la luz que nos permite ver. La luz de la palabra es la que va a guiar nuestros pasos. Mira, antes tú decidías hacer esto, ahora tienes que decidir hacer esto otro. Necesitamos acercarnos cada vez más a la luz, porque a veces no es suficiente saber. Hay muchas cosas que yo sé que tú sabes, que yo sé, que debería de hacer y que en su momento fallo. Es como aquel discípulo que decía,
jamás te abandonaré, iré a la cruz contigo, yo daré la vida por ti. Y Jesús le dice, amigo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, o sea, cálmate, tranquilízate, vas a ser sacudido. Pero dice, no te preocupes, no te preocupes, va a venir ese sacudimiento, pero yo he orado para que tu fe no desmaye. Y una vez que te levantes, regresa y testifica a tus hermanos. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra, que limpiemos nuestras obras, porque las manos representan las obras. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, limpia tus manos, limpia tus obras. A lo mejor dices, yo creo en Dios, pero a la vez que tenemos que aplicar el creer como una acción, ya no se facilita tanto. Y decimos, bueno, sí creo, pero no creo que hasta este punto, ¿verdad? Entonces necesitamos limpiarnos las manos. ¿Y cómo se ve eso? Donde dice, vosotros de doble ánimo, hoy sí quiero, mañana no, hoy sí anhelo, mañana no, hoy sí pido, ya me cansé de pedir, es que Dios no me oye, es que Dios no responde, es que Dios no actúa, es que Dios... Y empezamos a tener titubeo en la fe. Entonces el corazón se contamina en inglés se dice disbelief, de falta de fe. Y dice la palabra que el que le pida a Dios tiene que creer que Dios le va a dar. El que le pida a Dios tiene que creer que Dios es real, que Dios es en realidad un Dios que escucha y que atiende el corazón, que clama, que atiende a aquel que confía en Él. Amén. Entonces, el avivamiento espiritual comienza con el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, humillémonos y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, la clave es el humillarnos, el pedir perdón, el orar, el buscar el rostro de Dios, pedir que Él limpie nuestro caminar y Él va a sanar la tierra. Él lo va a hacer. Y a veces pensamos, es que estos avivamientos sucedieron en los 1700, en los 1800, 1900, pero no en este tiempo, donde se ha multiplicado la maldad. Y yo quiero creer y quiero decir también que no es verdad, Dios no cambia. Y lo vemos demostrado en el último avivamiento que experimentamos. En este tiempo, en el año 2024, la generación, la juventud de esta época, le han dado un nombre que le titularon la generación Z. Entonces, la generación Z es la más irreligiosa en la historia de todo Estados Unidos. O sea que esta generación es una generación que no busca a Dios, que no ama a Dios, que no tiene interés por Dios. Pero Dios es tan misericordioso que recientemente, el año pasado, en el 2023, en la ciudad de Ashbury, en Kentucky, hubo un avivamiento en la universidad. Dice la cronología de este evento, si usted se va a Wikipedia, va a encontrar detalles de este avivamiento y comenta que estaban en una reunión estudiantil, una reunión cotidiana, una reunión que tenían todos los miércoles, que los que asisten a ese colegio saben que tienen que llegar. Estaban en medio del protocolo ordinario de esa reunión, cuando de repente el miércoles 8 de febrero del 2023, un joven, el reverendo Zach Merkip, no lo puedo pronunciar, el reverendo Zach Mercrips, predicó un mensaje basado en el libro de Romanos respecto al amor, teniendo en cuenta que el amor de Dios en el creyente es el que permite amar a los demás. Entonces, después de ese mensaje en cuanto al amor, un puñado de estudiantes permanecieron en la capilla después de que el predicador decidió regresar a su lugar de descanso. Entonces, mientras los jóvenes se quedaron ahí con otro pequeño grupo de estudiantes, se quedó un líder con ellos que se llamaba Alison Perfater. Y este hombre fue el que
fue testigo cuando un compañero estudiantil, Tucker Carlson, se puso de pie y abiertamente, con sonido fuerte, comenzó a confesar sus pecados. O sea que Tucker Carlson se puso de pie y se puso a decir, Señor, he pecado contra ti. Señor, me arrepiento. Y empezó a confesarlo con tanta pasión que el grupo estudiantil que se había quedado allí con él también confesaron sus pecados. Y esto impactó la atmósfera, cambiándola por completo. Y las horas comenzaron a pasar y los jóvenes no dejaban de adorar. Entonces el líder que se había quedado ahí, Allison, fue a llamar al que había predicado el mensaje, a Zach, y siguieron apoyando el mover que se había dado en ese momento. Y ese cambio de atmósfera impactó por un día, 2 días, 3 días, 4 días. En realidad este avivamiento solo duró creo que 29 días. Eh, para mí, cuando yo supe que lo detuvieron el avivamiento, fue un poquito triste, ¿verdad? El día que yo estaba planeando viajar a ese lugar para ir a experimentar lo que estaba pasando en ese lugar, ese mismo día dieron la noticia de que las puertas no estaban abiertas al público y le pedían a la gente que no llegara, porque no le iban a permitir entrar ni llegar a cerca de ese lugar por cuestiones de seguridad. Ahorita ya no se ha escuchado nada en las noticias en cuanto a este avivamiento. Es triste pensar que se detuvo, que se apagó. Eh, es triste pensar que el río le cerraron el- la corriente de agua. eh, pero le ruego a Dios que no es el único lugar en donde venga un despertar. Le ruego a Dios que use esta generación en California y que visite las universidades de California y que visite los colegios y las escuelas secundarias y aún las escuelas de middle school y aún hasta los pequeñitos y que Dios traiga un despertar en todo su pueblo. Amén. Entonces, Salmo 119, 154 y 155 dice, aboga mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Lejos están los malvados de la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus tiernas misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Entonces yo le pido a Dios que esta misma oración despierte en el corazón de esta generación. Ya sucedió en Ashbury el año pasado. Puede suceder aquí también. Yo le ruego a Dios y te pido que te unas a esa oración donde diga, Señor, tú aboga por mi causa, pero no me dejes igual. Vivifícame conforme a tu palabra. Los que están lejos de ti no alcanzan salvación, pero los que tú acercas a ti alcanzan salvación. Y tú escribes en ellos, Señor, tu ley, tus estatutos, tus mandamientos, tus decretos. Y Señor, muchas son tus misericordias. Oh Jehová, apiádate y vivifícanos conforme a tus juicios, ¿verdad? Y yo sé que Dios puede atender esa oración porque en el libro de Oseas, Él hace ah, una invitación a su pueblo a través de la palabra imprimida, donde dice, venid y volvámonos a Jehová porque Él arrebató y Él arrebató y Él nos curará. Hirió, pero también nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces su palabra es veraz, ¿verdad? Venid y volvámonos a Jehová. Él quitó, Él también va a dar. Él hirió, Él nos va a curar, Él nos va a vendar. Nos quitó la vida, Él nos la va a dar otra vez. Amén. Entonces, una de las características
que observamos en un avivamiento es la pasión. Pero ya llegué a los 40 minutos. Entonces me voy a detener aquí y continúo el día de mañana. Amén. El día de mañana termino con este mensaje que Dios puso en mi corazón, pero le ruego que haya traído un despertar, una hambre a tu corazón por tocar, por buscar y por pedir, por llamar para que Él responda. Amén. Por decirle, Señor, he venido a ti, me vuelvo a ti de corazón, vivifícame. Yo sé que mis decisiones me llevaron a una posición donde quedé herido, quedé lastimado, pero tú véndame, Señor, y llévame a ese caminar de sanidad. Llévame a conocerte más, Señor. Llévame a ese lugar de refugio en donde la lluvia de tu espíritu me cubrirá desde la punta de mis pies hasta la punta de mi cabeza. Amén. Bueno, que tengan ustedes un excelente día. Me voy a despedir por ahora, pero nos vemos mañana con la voluntad de Dios.